24 horas. y 7:30 de la mañana, momento de recibir en este espacio a la doctora Yolanda Yupanqui, vocal del Consejo de la Judicatura. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias a usted, muy buenos días, y gracias a todos los oyentes y a la ciudadanía que me dan la oportunidad de conectarme para dar las explicaciones que hagan falta. A usted para contarnos, ampliar las decisiones que ha tomado el Consejo de la Judicatura tras las denuncias de irregularidades que hoy empañan el concurso de selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional. Ayer ustedes como Consejo decidieron suspender, frenar este concurso. Usted proponía más bien que se regrese a la prueba de confianza. ¿Por qué decidieron finalmente suspenderlo y no quizás regresar a esta parte del proceso? Me mantengo en mi posición. Yo he solicitado oficialmente que utilicemos el artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial, pero hay que tomar en cuenta que este artículo da primero, establece la posibilidad de que existan errores insanables. Perfecto, puede darse que este sea un error insanable. Y la solución que este propio artículo establece es que o se anule todo el proceso o se anule la parte en la que se produjo el error y nos da la posibilidad de corregir este error. Yo me voy por la segunda parte, es decir, establecer cuál fue el error que se cometió, cuál fue el daño que se produjo, enmendar ese daño, corregirlo, de ser necesario anular esa fase, que para mi criterio es sencilla porque es concretamente la aplicación de la prueba de confianza. Esa prueba de confianza tuvo una subetapa, pero es completamente definido. Si es que anulamos esta prueba de confianza, la podemos volver a realizar con toda la tranquilidad del caso, lógicamente, corrigiendo los errores en los que incurrieron, no los vocales, y en eso sí quiero ser clara, fueron las áreas técnicas y concretamente fue el departamento, la Dirección Nacional de Talento Humano, porque esa era el área que tenía la responsabilidad de trabajar con esa fase del concurso. Ellos trabajan esa fase del concurso, pero no pasa por supervisión de los vocales por el Pleno. Sí, todas las fases, todos los procesos pasan por revisión del Pleno del Consejo de la Judicatura. ¿Qué sucedió en este caso? La responsabilidad era de Talento Humano, cuya directora, la doctora Gloria Salazar, se encargó y ella manifestó la posibilidad de que ella lo iba a hacer. Demostró siempre ser una persona honesta, trabajadora, que tenía mucho conocimiento, bastante experiencia, y sí, la verdad, confiamos en ella. Ella buscó las empresas que podían aplicar la prueba. Supe que habían 2 o 3 que habían ofertado, decidieron cuál era la mejor. ¿Quién mejor para seleccionar la empresa que el Departamento de Talento Humano? ¿Por qué? Porque son ellos los que manejan este elemento humano y ellos podían establecer los parámetros con claridad. Seleccionó la prueba y allí hubo una situación que no nos permitió conocer más a fondo, especialmente la contratación, porque no se hizo por contratación pública a través del CERCOP, sino que se hizo a través de un pago por ínfima cuantía, porque el costo que puso esta empresa fue bastante bajo, entonces lo hicieron por ínfima cuantía y obviamente hemos pedido ya que se nos informe tanto el departamento jurídico, que debía informarnos de esto, tiene que hacerlo también el departamento administrativo, el departamento financiero, y ustedes verán que para cada operación existen técnicos especializados en cada
una de estas fases. Doctora, pero ¿cuánto tiempo? Al parecer, ninguno se dio cuenta. Perdón que le interrumpa, pero ¿cuánto tiempo toma tener ese informe a la interna del Consejo de la Judicatura? Porque ya llevamos varios días mostrando que Métricas Web no era la empresa idónea para las pruebas de confianza. Es una empresa prácticamente fantasma, donde no han dado la cara pues quienes la lideran, no tienen en su hoja de experiencia o de lo que proveen casos anteriores, y sin embargo se desecharon quizás sí 2 propuestas que sí se enmarcaban dentro de las necesidades del concurso. ¿Por qué pasa tanto tiempo para que ustedes puedan entender o les den las explicaciones respectivas? Debo, en cierta forma, reconocer que hubo tal vez exceso de confianza con esta directora. Se mostró muy eficiente, con mucha experiencia y no dio problema jamás. Sin embargo, el momento en que Métricas Web nos presentó los resultados del examen que habían tomado, sí empezó a darnos ciertas dudas. ¿Por qué? Porque eran muchos los postulantes que habían sido eliminados, cuando en la prueba anterior, prueba psicológica, no se eliminó a ninguno. Por esta circunstancia, nosotros le pedimos, y fue el Pleno del Consejo que le pidió a Gloria hacerle comparecer al gerente de Métricas Web al Pleno. Este señor vino con un ayudante, comparecieron al Pleno y le preguntamos qué es lo que había hecho, cómo aplicó las pruebas, cuál fue la prueba que aplicó en este caso, cuáles fueron los parámetros que utilizó, y él nos informó. Ahora, es lógico también pensar que todos los vocales no somos expertos en sistemas informáticos, al menos a ese nivel. Se suponía que esta empresa tenía muy alto nivel tecnológico, que es lo que incluso el gerente nos puso en evidencia, de que había trabajado ya en muchos otros sitios y que ya había tenido muy buenos resultados. Pero eso no sería así, doctora. ¿Y no les llamó además la atención que después de haber realizado esas pruebas de confianza, 35 postulantes quedaron fuera, y entre ellos algunos que tenían una puntuación bastante alta? Sí. Eso precisamente le digo que a mí personalmente me llamó la atención. Por eso es que se le pidió a Gloria que le haga comparecer al gerente. Pero él fue y dijo, sí, esos son los resultados. Y los vocales habíamos dicho, nosotros meter mano en el concurso, no. Y habíamos confiado en la doctora Gloria Salazar, en que iba a ser una buena selección y que la empresa estaba portándose honradamente. No sabemos todavía qué pasó. Estamos pidiendo, yo he pedido ya informes completos a talento humano, a la Dirección General, he pedido a Financiero, he pedido a Transparencia. Vamos a recopilar toda la documentación y allí estableceremos qué pasó, y obviamente si es que encontramos falencias, porque además de eso recordará que el presidente del Consejo ya pidió una auditoría a la Contraloría General del Estado. Pero hay que considerar una cosa, la Contraloría se va a preocupar de lo económico, pero de lo administrativo lo tenemos que hacer nosotros. Por eso hemos pedido todos estos informes, y el momento en el que ya tengamos estos informes, entonces tomaremos la decisión. Pero y ahí, doctora, ¿Cómo influyen los tiempos? Porque Contraloría, en hacer esa auditoría, se puede demorar algunos meses. Recabar a ustedes la información, lo que usted ha solicitado en las distintas direcciones, quizás puede ser más ágil. Entonces, ¿el concurso queda suspendido hasta cuándo? Exactamente. Ya, le voy a hacer una aclaración. En realidad, hemos tenido la apertura del Contralor General del Estado, dado que es un tema tan urgente y de tanta trascendencia nacional, que él ya nos contestó dando trámite a la solicitud del doctor Godoy. Eso recibimos ayer mismo, y nos ha ofrecido que máximo se demorará un mes en entregarnos los resultados. Ahora, ese mes tendremos nosotros que tener ya programado cómo vamos a trabajar. De darse el problema, porque
no sabemos todavía cuáles van a ser los resultados. Para mi criterio sí me inclino porque pueden haber problemas y los vamos a prever. Tendremos que reformar reglamento, tenemos que reformar cronograma, tenemos que reformar metodologías, tenemos que buscar nuevas empresas y yo me voy a encargar de que sean empresas extranjeras. Ayer ya recibí la visita de una empresa israelí. Podemos pedir colaboración a la Embajada de Estados Unidos. Buscaremos lo mejor posible para continuar el proceso corrigiendo todos los errores que se hayan dado. Doctora, analicemos el escenario. Si se regresa a la fase de la prueba de confianza, quiere decir que los 35 postulantes que quedaron fuera regresarían al proceso nuevamente a dar esa prueba. Tendría que ser así. Eso es lo justo. Estamos hablando desde una entidad de justicia y vamos a hacer lo justo. Si ellos fueron eliminados en una prueba que va a ser declarada nula, tienen que volver a dar la prueba de confianza y allí veremos los reales resultados. Como yo le digo, vamos a tratar de que sea una empresa extranjera, no una empresa nacional. Eso por un lado, doctora, pero por otro lado está también el tema de las recalificaciones. El comité de expertos ha detectado, parece que hubo errores también de tipeo, pero eso también llega a ser grave, ¿no? Porque varían las notas considerablemente en algunos casos. Sí, a ver, respecto de eso, yo no estuve de acuerdo. Me opuse incluso a que tengamos contacto, a que tengan contacto con los expertos, porque se suponía que eran personas de muy valiosa calidad, tanto académica cuanto moral y de experiencia, que los vocales no teníamos por qué tener contacto con ellos. Sin embargo, con los expertos que hicieron las pruebas, que prepararon las preguntas, yo no sé si con ellos se habrá hecho contacto, pero con los que dicen que han hecho la recalificación, ellos se reunieron, supe que se reunieron en el Consejo y han manifestado que cometieron errores pequeños, que los han puesto incluso por escrito. Eso está recogido en un informe que todavía no está validado por el Pleno del Consejo de la Judicatura, precisamente porque tenemos que decidir primero qué vamos a hacer con esta prueba de confianza. Tómese en cuenta que la recalificación de las pruebas escritas que se realizaron fueron después de la prueba de confianza. Por tanto, si lo que decidimos es retrotraernos a la prueba de confianza, pues posiblemente, no estoy confirmando nada, posiblemente tengamos que repetir las pruebas escritas y las recalificaciones a las pruebas escritas. Y habrá que ver, doctora, si una de las posibilidades. Claro, y habrá que ver, doctora, si lo que hoy usted aquí propone, ha hablado de contratar nuevamente, de ser el caso, hasta una empresa internacional, pues unen los criterios y se da de forma unánime el ir en esa dirección. Así que quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana contándonos más sobre esa decisión que tomaron como Consejo de la Judicatura de frenar el concurso de selección de jueces y conjuezas de la Corte. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias nuevamente a usted. Son las 7:44 de la mañana. Vamos a una pausa. Al regresar estará con nosotros Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.